Por parte de nuestro expositor, el maestro Antonio Andiano González. El maestro Andiano González es presidente de ARC, Asociación de Él es mediador del cliente, justamente de los primeros mediadores que son los fundadores de la organización. Y dice que se define como capacitador y enamorado de la mediación. Así lo ha manifestado y nos va a dejar latente esta experticia en su conferencia. Muchas gracias, adelante, maestro. Muchas gracias. Pues bueno, nos va a tocar además, dicen que esto de la comunicación empática es también tiene que ver con el número de escuchas, así que espero lograr una buena comunicación con ustedes. ¿Está voy pagando? Creo que aquí tengo esto, sí. Pero hay que ponerla. Bajar la pantalla. No, pantalla completa. ¿Ya bajó, no? Sí, no, pero es... Poner aquí la baja. Sí, es Después de las excelentes conferencias, de las pláticas que nos han dado, me dejan un paquete grandote. La magistrada nos dio todo el fundamento jurídico. Vimos un paseo panorámico desde lo internacional, desde España, como lo ven, y con mi querido maestro Odón, que es un libro. Mi tema tiene mucho que ver y lo trajo a la colación varias veces, y es la comunicación. Decir comunicación y mediación es casi un pleonasmo. La comunicación, la mediación van estrechamente unidas. Por ahí encontré un libro y dije, mira, le dan la importancia porque le ponen un título al libro, la comunicación en la mediación, fundamental de importancia. Y le dedican a ese pequeño capítulo solamente hay 2 páginas. Sí. Pero 2 páginas para decirlo y anunciarlo, porque todo el libro es comunicación. He tenido oportunidad de conocer a algunos de los asistentes. Porque perdón por la interrupción. ¿Estamos en tiempo real? Se pone acá. Un poco más. No, aquí al frente. Perdón, es que la cámara está acá. Ya, a ver. Entonces, o desde aquí. ¿O aquí? O desde aquí. A ver, ¿por eso está bien? ¿Por eso está bien? No, mejor acá. Aquí el expositor. Estas técnicas modernas todavía no las manejo. Bien, pues entrar en materia. Les decía que es un pleonasmo. Comunicación y mediación. La mediación toda es comunicación. Y la comunicación ya la uno el maestro Tom diciendo que tiene algunos aspectos muy interesantes. Por ejemplo, ¿cómo la usamos? No les voy a decir a ustedes cómo usarla, porque desde bebés ustedes usan la comunicación. El ser humano, desde que somos pequeños, estamos generando reglas para saber comunicarnos. Así pues, la mediación en todos los ámbitos en la que se practique, sea el familiar, el notarial, el comunitario, el escolar, etc., realiza su quehacer a partir de la comunicación. Esta foto que ustedes ven ahí son de las primeras salas del Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. Él es un mediador, muy jovencito, actualmente trabaja aquí en la UNAM. Sí, se formó también desde la primera generación y estamos ahí atendiendo una pareja que él era mediador familiar en ese momento, después fue mediador penal. Los mediadores deben ser expertos comunicadores a fin de poder conducir los procesos de mediación y de facilitar a los participantes del proceso la comunicación entre ellos. Este mediador, cuando se ponían a hablar de un tema muy difícil,
la pensión alimenticia. El señor casi siempre protestaba mucho. ¿Cómo voy a darte tanto para que te gastes con ese hijo de no sé cuántas? Pero si los hombres protestan mucho en torno a la pensión alimenticia, traten de ver cuando le toca a una mujer la pensión alimenticia. Y no soy machista de veras, pero es mucho más difícil hacer entender esto. Y empieza algo que es un regateo. Te doy tanto, me das tanto, y justo este mediador que ustedes están viendo ahí, se le ocurrió que la comunicación no debía ser así de regateo, sino una comunicación trascendente. Ayudarles a ellos a dialogar en torno a para qué es ese video. Y en el protocolo llegaba a usar, esa vez todavía no lo está usando, dibujitos, para saber que a los niños les hacía falta casa, luz, los alimentos en sí, la comida, la escuela, todo. Y lo que no lo podía conceptualizar se los ponía en dibujitos. Este es un ejercicio de comunicación total. La teoría de la comunicación, la palabra, bueno, en teoría de la comunicación, la palabra comunicación viene del latín comunis. Esto es poner las cosas en común. Cuando nosotros usamos la comunicación, lo que estamos haciendo es poner las cosas en común. Si no tenemos algo en común, no estamos comunicándonos. Por ejemplo, ahorita me estaban hablando de la cámara y de no sé qué. Para mí estaba yo buena hasta que entendí lo que hicimos en común, me comuniqué. Entonces entendí qué me estaban diciendo en torno de la cámara y de centrarme. Hay una teoría tradicional que a todos nos enseñaron, al menos los de mi generación, ahí por el rumbo del prepa. Sí, la teoría tradicional en la que nos hablaba de que hay ciertos elementos, hay un transmisor, hay un receptor, hay un medio, hay un mensaje, si van un poquito más allá hay un codificador, porque usamos un código, y cuando llega del otro lado hay un decodificador. Esa es la teoría, pero esta teoría tiene un pequeño defecto, es lineal. Aquí está el emisor, mensaje, se sigue la línea, llega al receptor, lo recibe, ¿sí? Y además este se convierte ahora en un transmisor, pero todo en la misma línea. Ese es el pequeño defecto. Las cosas no son tan simples, y menos en la comunicación. Estos elementos muy sencillos nos sirven para entenderlo, pero no para explicarlo. Después se introdujo un concepto más, porque no nos entendemos. A ver, si te estoy dando el mensaje, soy el emisor, tú llegas, aquí estás el receptor, recibes el mensaje, lo decodificas, pero no nos entendemos. Entonces se creó el concepto ruido. Y ruido ya empezó a ser un poquito más amplio el concepto. Es porque no nos entendemos. Y ahí ese ruido, ¿sí?, explicaba un fenómeno. Sigue siendo lineal la comunicación. Así que, apoyados en la teoría de los sistemas, se le agregaron dos elementos más. Se dieron cuenta que la comunicación tiene otros componentes y que además es con causalidad, no es solamente una relación causal, sino que es además circular. Esto es más rápido que lo que yo estaba diciendo: emisor, receptor, que se convierte en emisor, que se convierte en receptor, y entonces eso crea un círculo, es una causalidad circular. Además de que se le dejan los componentes que ya la teoría tradicional estaba usando. Y así podemos tener ahora esta otra slide donde se explica un poco mejor donde el emisor usa un lenguaje digital o analógico
El receptor también utiliza un lenguaje digital o analógico, hay una retroalimentación, hay un contexto y esta circularidad se va a explicar un poquito más adelante. Porque estos tres componentes los vamos a ir analizando. Tienen componentes digitales, tienen componentes analógicos y los contextuales. Estos elementos contextuales casi pasan desapercibidos por nosotros. El buen mediador tiene que tener total dominio de ello. Cuando me tocaba trabajar en el Centro de Justicia Alternativa, lo primero que hacía yo en materia de comunicación era buscar cómo estaba la comunicación entre mis mediados. Quien haya asistido o conozca sabe que de las salitas de mediación acude uno a una sala de espera. Al llegar a la sala de espera, el puro espacio y la colocación de las personas que van a mediación, los mediados, me decía muchísimo. Estaban juntos, estaban platicando, pues ya tengo un convenio con el lenguaje. Estaban juntos, estaban muy callados, vamos a trabajar un poquito. Estaban separados, vamos a trabajar un poco más. Estaban separados y se estaban echando ojos de pistola. Ya voy a trabajar un poco más. Estaban uno en una esquina y otro en otra esquina. Se va a trabajar un poco más. Y este dato me lo está dando nada más la posición corporal de ellos. Si estaban acompañados de otra persona y alguno de ellos, o a veces los dos, estaban muy entretenidos, íbamos a trabajar mucho. Nos llegó una época en que el pleito a veces era tan grande que encontrábamos a uno dentro de la sala y el otro afuera. Hubo unas familias que eran los Capuletos y los Montesco por ahí y se dieron un buen agarrón. Cerca del primer centro de justicia había una gasolinera. Los Montescos y los Capuletos ahí se agarraron. Esos así estaban lejos. La pura posición de la datos. Así pues, no pierdan de vista que son esos tres elementos. Que uno y otro funcionan, unos y otros funcionan juntos, no pueden separarse. El primer tipo de componente es el componente digital. No tenemos mayor problema para identificarlo. Son las palabras. Las palabras es el componente digital. Si no hay duda de qué se está diciendo, es componente digital. También son los emblemas. El primero, el azul, no hay duda. Ustedes saben que se trata de un anuncio y el mensaje que tiene es muy claro, todos lo entendemos. Igualmente, no estacionarse, aunque algunos no lo ven claramente frente a nuestro portón y se toman el permiso, ¿verdad? Pero es claro, le decimos, no te estaciones aquí, detente. En algunas ciudades sí se detienen, en otras no se detienen, pero todos sabemos que ahí dice para. Aunque la palabra se encuentra en español o quizá no tuviera palabras inteligibles, ese signo es indudable. Nos dice qué quiere decir. Es un componente digital. Los componentes analógicos son un poquito más de analizarse. Hay elementos paralingüísticos, como que el tono, el ritmo, volumen, o no lingüísticos como las vocales, o no lingüísticos que son vocales, como el llanto. El llanto nos comunica. Los suspiros. ¿A quién no le comunica un o no se había dado cuenta que suspira más cerca y al oído? A lo mejor hasta perdimos matrimonio por no hacerle caso a esos suspiros, ¿verdad? Era muy claro. También podemos nosotros darnos cuenta por ruidos, por risas. Los cinéticos, hace ratito, el doctor Otón nos dio una muestra de cómo
el del brazo, ¿sí? Es una forma de comunicar. Las posturas. ¿Vieron esas posturas? ¿Les mandó un mensaje? Sí, ¿verdad? Si ustedes me hablan y yo hago este movimiento, hay mensaje. La postura nos da. Y lo prosémico. Lo prosémico, esa palabra es como media rara. Todos tenemos una distancia proxémica. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando estábamos de campaña, la presidencia de la República, hubo un ejercicio que hizo uno de los candidatos. ¿Sí? Le quería mandar un mensaje al otro. Se quitó del lugar donde tenía que estar diciendo sus cosas, se paró, llegó con el otro candidato y su posición corporal y el acercamiento ya daba un mensaje. El otro muy listo también. Mejor agarró su cartera, ¿verdad? Y mandó otro mensaje. No se dijeron mucho, pero todo eso fue comunicación. Y esta comunicación fue con componentes analógicos, pero el mensaje fue muy fuerte. Esta proxemia tiene que ver mucho con la distancia con la que podemos nosotros actuar o interactuar con las personas. Hay quienes tienen una proxemia grande y hay quienes tienen una proxemia chica. Hay quienes platicamos con ellos. Me voy a tomar una pequeña libertad. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Oye, hace mucho tiempo que no te veía. ¿Se fijan esa proxemia? Sí. Y hay quienes no hacen para allá. En otros tiempos, en mi otra vida, fui maestro y en la hora del descanso, a una maestra le gustaba contarme chistes, pero ella era maestra de contacto. ¿Cómo es eso? Contaba chistes, pero agarraba el botón, estaba haciendo lo del brazo y yo para atrás. Esa timidez natural que me caracteriza, para atrás. Recorrimos todo el patio, yo para atrás, y ella contando de chistes o platicando de cosas, para atrás. Al otro día dije, creo que estoy mal. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué yo voy para atrás? Y tomé conciencia. Entonces dije, voy a hacer lo que los basquetbolistas. Si agarro el balón, ya no puedo moverme, ¿verdad? Y entonces empezó, y bueno, voy a pivotear, porque si no me caía. Me di cuenta que mi nivel proxémico era muy poco tolerante al acercamiento, y cada uno de nosotros va teniendo. El mediador tiene que estar pendiente de la proxemia. Sí, si tiene una mediada y se le acerca, no señora, no se preocupe, malo. ¿Qué tal que el problema es el orilla? ¿Sí? O el señor quiere acercarse, o la señora, uno de los medios quiere acercarse y el violentamente se retira. Tiene que estar consciente de este tipo de conocimientos porque va a manejar la comunicación. Luego también hay componentes contextuales, como el espacio, el tiempo, la cultura. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es la época? ¿Qué se usa y qué no se usa en esta cultura? Regresando a los componentes paralingüísticos, cuando nos comunicamos utilizamos determinado tono, timbre, de voz, volumen más alto, más bajo, rápido o despacio. Utilizamos pausas, silencios, etc. Y a veces el silencio manda un mensaje estruendoso. Una de las armas más poderosas que podemos usar si la usamos bien
es el silencio. Solo son unos cuantos segunditos que me quedo callado y se siente ese silencio. Estas características dependen del emisor, tal y como son sus emociones o sus intenciones al emitir el mensaje. Ponerle tono a las cosas, ponerle volumen, le va a dar calidad a nuestra comunicación. O será lo mismo si yo les doy esta conferencia en este todo el rato para que ustedes puedan entender qué es la comunicación. Los duermo. Por eso es que hay que ir dando variables en el tono, en el ritmo, porque ustedes conocen muy bien todo esto de la comunicación. Es más, si me da tiempo y no me atraso mucho, voy a poder llegar a los axiomas de Václav. Václav es un teórico que le dio fundamento a todo esto que les estoy explicando y lo puso en 5 axiomas bien sencillitos. Estos son los 5 axiomas de Václav. Y ese es Václav. Según él, la comunicación se desarrolla mediante reglas. Desde los primeros días de vida, el ser humano comienza a aprender las reglas de la comunicación, aunque difícilmente tome conciencia de ello. ¿Se han dado cuenta que los niños a veces hablan mejor que nosotros? No cabo, papá. No, que no cabo. Eso no es correcto. Lo que pasa es que caber es un verbo irregular. Y cabo sería la forma de seguir la regla. Ellos entienden las reglas y van aceleradamente entendiendo las reglas y aplicándolas. Una mirada puede comunicar tantas cosas, especialmente entre las chicas. La comunicación y las relaciones humanas en general son un sistema abierto. Esto significa que en un proceso de comunicación no participan únicamente 2 individuos, sino que ambos forman entre sí un todo, un sistema que se destacan en el mundo circundante. Esto es cuando nos encontramos con otra persona, nada más así de a golpe de vista, y estamos mandando todos esos mensajes y además nos está captando. Que si te depilas, que si no te bañaste, que si hoy no te peinaste, que cómo te ves, que cómo estás subiendo de peso, estás bajando de peso, todo en una mirada. El primero de todos los axiomas es: no es posible no comunicar. Desde el momento en que estoy enfrente de ustedes, no puedo no comunicar. Hace un momentito hacía el ejercicio de quedarme callado. En este momento no es que no les comunique, les estoy comunicando otras cosas. Y esto lo usamos mucho en mediación familiar, porque a veces llega la señora y dice: este se la pasa ignorándome, diciéndome. ¿Y usted qué hace, señora? No, yo soy prudente y tengo que ser, alguien tiene que ser prudente en casa. Yo, mire, me volteo y como si no estuviera escuchando nada. Y él sigue gritando hasta que me harta, y entonces, mire, para mí, como si ni existiera, lo borro. La señora no se da cuenta que esa es comunicación, que es una comunicación sumamente violenta. Le está diciendo: para mí no existes. O ustedes no les han alguna vez hecho de que les hablan, se enojan, les dicen y les dan la espalda y se van. Esa persona no es que no haya hecho nada, nos dio una respuesta con su silencio y con su actitud. Así que si hay 2 personas en el mismo nivel, si ya se están interactuando, no es posible no comunicarse. Siempre comunicamos. ¿Y qué vamos a comunicar? Estamos comunicando siempre algo, y depende de otras cosas que vienen acá. En cada comunicación tiene un aspecto de contenido y otro de relación, de modo tal que el último determina al primero y genera, por lo tanto, una metacomunicación. Esto es algo que se genera, que va más allá de solamente la comunicación.
El aspecto del contenido proporciona los datos. El aspecto de relación indica cómo deben entenderse esos datos. De este modo, dos mensajes cuyo contenido es el mismo pueden tener dos aspectos de relación completamente diferentes. Y el ejemplo sería, primero explicando que en esto existe un texto. El texto es lo que se dice. Bla, 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 lo que dije. Eso es el texto. Pero el contexto es como te lo dije. Esto significa que el contenido del mensaje no es decisivo para la comunicación, sino la relación con el interlocutor. El cómo hablan dos personas entre sí determina los contenidos de la comunicación. Una persona amada y otra odiada pueden decirnos exactamente lo mismo, incluso en las mismas palabras, y nosotros lo interpretamos de manera diferente. Si le digo a la dueña de las quincenas, vamos a acostarnos. ¿Está bien? ¿Lo toma bien? Sí, ya estoy cansada. Se lo digo a alguien que no conozco tanto, vamos a acostarnos. Me da una bofetada que me acusa de acoso. Es diametralmente opuesto. O el ejemplo que tenemos ahí en la pantalla. ¿Puede alguien abrir la ventana? Este aire está contaminado. O el mismo personaje. ¿Puede alguien abrir la ventana? Este aire está contaminado. Totalmente diferente con las mismas palabras. O sea, una cosa es el texto y otra cosa es el contexto. De tal suerte que muchas veces el problema de nuestra comunicación no es lo que dijimos, sino cómo lo dijimos. Entonces, supongo que los que sean de mi edad habrán escuchado de sus hijos decirles: ay papá, si no es lo que dices, fíjate cómo lo dices, así ni creas que lo voy a hacer. Eso lleva a muchos conflictos. ¿Cómo se dicen las cosas? La encontramos ahí, ¿verdad? En general, fíjense una cosa. Cuando tenemos una comunicación sana, no necesitamos tantas palabras. Decimos lo que decimos y es bien entendido. Pero si tenemos problemas de comunicación, digas lo que digas, va a resultar que no sabes cómo. A veces estás tratando de hacerle un reconocimiento y con lo que dijiste, el otro entendió algo diferente. Tenemos que ser muy cuidadosos con el texto y el contexto. En la 3 dice que la relación entre los interlocutores está moldeada por la puntuación, esto es, ciertos grados del desarrollo de comunicación. Si yo me trato con un compa así, con el que me he tratado a toda, no hombre, pues qué gustazo. Me acabo de encontrar a alguien que después de 20 años no nos veíamos y las cosas fueron excelentes, el abrazo, el cómo estás y todo esto. Pero si me encuentro con alguien que aunque lo haya visto ayer, no tengo este grado de comunicación, no es lo mismo. Si la relación entre nosotros es conflictiva como esa, vamos a tener problemas. La comunicación va a sufrir. Hay un viejo chiste que va manejando por una granja un tipo, viene a un auto y le dice: cerdo, ¿qué cerdo me serás tú? Le dice cosas y al dar la vuelta, es otra cosa. Le estaban avisando que había un cerdo en el camino y él entiende que le estaban diciendo cerdo y se enojó. También es otro punto muy interesante. Cuando nos comunicamos y estamos en este tipo de comunicación, siempre pensamos que nuestra conducta es una respuesta a lo que tú me estás diciendo. Yo soy de las mejores intenciones, el que está haciendo las cosas mal eres tú. No, ¿qué te pasa? El que está diciendo las cosas mal eres tú. Pregúntenle a los israelíes y palestinos quién tiene la culpa.
de lo que empezó, lo que nos comentaba, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Cuando andamos buscando culpas, no hay una comunicación adecuada. Siempre el otro va a tener la culpa. Y yo no, yo solo estoy respondiendo a lo que tú me estás diciendo. Le preguntamos a estos que seguramente ni siquiera hablan el mismo dialecto, ¿quién tuvo la culpa de lo que estaba pasando? Unos dirán, canijos y Dios, otros dicen, los soldados. O aquí un caso, la mujer que dice que protesta porque su marido se va siempre al bar, y el hombre dice que se va al bar porque su mujer protesta constantemente. ¿Cuándo va a terminar esa discusión? No, mejor me voy al bar. ¿Por qué? Nomás estás aquí confundiendo y poniendo vegetas. Y el otro día, y más bien ella, ¿y por qué te enojas? Pues siempre se va al bar. ¿Y por qué se va al bar? Porque siempre le reclaman que se va al bar. Esta será una canción de nunca acabar. El cuarto axioma dice que la comunicación humana utiliza las modalidades analógica y digital. Hasta hace poquito me cayó el aire porque se le decía analógico. Me suena siempre analógico y digital como lo que se está usando ahora en la comunicación, ¿no? Digital, 1, 2, los números, y analógico, bueno, es la vieja tecnología. Pero no, cuando nos comunicamos analógicamente, lo que hacemos es usar analogías. Las analogías. Ahí, por ejemplo, ustedes dirían que la chica a la izquierda está usando lenguaje digital. El otro no está usando el lenguaje digital, le está contestando con lenguaje analógico. Pero nunca se da uno sin el otro. Siempre se van en la misma vía, van juntos, el lenguaje digital y el lenguaje analógico. Ella le puede estar diciendo las cosas, pero también tiene una posición corporal. Y el otro puede estar no haciéndole caso, pero está usando también el silencio. En la comunicación humana se indican dos modalidades, la digital, verbal, y la analógica, no verbal, ya lo habíamos comentado al principio. La comunicación no implica simplemente las palabras habladas, la comunicación digital, lo que se dice. También es importante la comunicación no verbal o comunicación analógica, como se dice, lo que se refleja en la corporalidad que utilizo al momento de comunicarme, las señales que hago, las miradas que utilizo. Le iba a dar el pésame a mi vecina porque, no me digas, se murió el perrito. Y el que me mordió el mes pasado, qué tristeza me da, no sabes, de verdad me da tanta tristeza. Pobrecita de ti. No me creyó. Ahora me quiere menos mi vecina. Creo que no usé mi lenguaje analógico. Los tonos de voz, la forma en que comuniqué. El mensaje era: qué pena me das, tu perrito se murió, el que me mordió el mes pasado. Me da mucha tristeza, que lástima. Si lo hubiera dicho así neutral, a lo mejor tampoco me cree, pero no me odie. Pero ya utilizar el lenguaje como esa forma agresiva, porque le voy a poner el tono, el ritmo, el volumen inadecuado, ya no me sirve. Así pues, solo las palabras no dicen gran cosa, solo lo analógico no dice. Tienen que juntar los dos. Ahí ustedes, ahora sí les voy a pedir que participen. Observen, por favor. Observen ustedes la imagen. Alguien que me quiera ayudar para decirme lo que está diciendo el muchacho de la derecha. Está pensando. ¿Sí? Y la chica de la izquierda, de la extrema izquierda,
A ver, imaginen ustedes qué está haciendo cada personaje, qué está comunicando, porque todos tienen el globito ese que usamos, que se usa en los cómics, ¿verdad? Como que están comunicando algo. ¿Cómo está comunicando? Si no, la tomo de acá. Lenguaje corporal. Con el lenguaje corporal, ¿qué me está diciendo? Sino que la persona está a la izquierda llevando segundo está escuchando. El tercero está y el cuarto está recibiendo sin gusto lo que está diciendo. Y la última, pues no está como dudando lo que está pensando. Gracias, Nico. Y ustedes estarán de acuerdo un poco conmigo, ¿verdad? Resolución de O también podrán decir, no es que haya alzado la voz, lo que pasa es que está señalando a quién le dijo lo que le está comentando. Y el otro está comentando, pero también puede ser que le esté explicando. ¿Y de dónde sacamos todas esas historias? Si lo único que tenemos ahí al frente son sombras. ¿De dónde sacamos estas historias? Porque a todos se les ocurrió algo. Todos tuvieron una idea, ¿verdad? Pues esa posición corporal es parte del lenguaje analógico. Si nosotros aprendemos a manejarlo, nos vamos a comunicar un poco mejor. Ni siquiera lo traen para que lo vean, están tan chiquitas las letras y todo esto, pero para que vean esa telaraña que se forma cuando nosotros tenemos que tomar en cuenta todo lo que interviene en una comunicación. ¿Sí? El lenguaje no es tan sencillo y el mediador tiene que estar consciente de todo ello. Así pues, los tipos de comunicación no verbal son kinestésicos, movimiento corporal, orientación del cuerpo. ¿Cómo es eso de orientación del cuerpo? Si estoy de frente, doy un mensaje. Si lo tienes, con solo mirar un poco el cuerpo, ya estoy modificando ese mensaje. Las posturas. Hola, ¿cómo están? La postura de mi cuerpo les manda otro mensaje. Sí, los gestos. Es más, yo creo que ya les debo haber transmitido sin que sepa yo en dónde la ansiedad que tengo por el tiempo. Sí. Estoy cargado, estoy como luchando. Normalmente pues voy a otro ritmo, pero ahorita me apresuro el tiempo. ¿Sí? Y eso, no sé, yo todavía no ubico cómo pudieran transmitírselos. Las expresiones faciales. ¿Cuánto dura un gesto? ¿Cuánto tiempo pasa para que alguien que acabo de ver me caiga bien o me caiga mal? Instantáneo casi, ¿verdad? Fracciones de segundos. Y el gesto que se fue ya no regresa. Si nosotros no adoptamos una actitud como mediadores para recibir, como decía Otón, en forma neutral o empática a las personas, vamos a tener problemas, porque se nos va un gesto en la cara y ya echamos a perder, estamos envenenando nuestra mediación. Un movimiento de cejas. Híjole, ya me espanté. Una de las anécdotas que puedo contarles es que iban con nosotros unos chicos que estudiaban aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas a hacer un día de práctica. Entonces, ese día de práctica me tocaba hacer premediaciones. Le digo, sí, claro, acompáñame, mira, vamos a recibir a las personas. Y teníamos que ir por una persona en especial, se llamaba, creo que Víctor, y su apellido, porque la mamá estaba arriba y todo nos lo refería. Mi hijo Víctor me dice que yo tengo derecho a eso. Señora, usted recibe pensión del seguro, del ISSSTE, de IUDES, y todavía está recibiendo esto. No tiene usted por qué pedirle pensión a los muchachos. Pero es que mi hijo Víctor me dice, ¿le parece si nos entrevistamos con Víctor? Sí, claro que sí, vamos a ver a Víctor.
Sí, por favor, está ahí en la sala de espera. Y ahí vamos con el practicante de ese día. Llegamos, hagan de cuenta que está aquí la sala, pregunto por Víctor. Por allá en la esquina una señora me dice, a ver, quiere hacer una pregunta, pero vuelvo a preguntar por el tal Víctor. Sí, no aparece, ya la señora avanzaba por el pasillo y me vuelve a hacer así. A lo mejor va al baño y la señora viene a avisarme que no tarde en venir. Ya que estaba cerquita de nosotros, me dice, yo soy el Víctor. Mi practicante así lo porque son los arcos de la Carlos y el mediador tenía que estar prevenido para todo. Ah, qué bueno, oye, mira, tu mamá está con nosotros arriba, ¿quieres acompañarnos? Si en ese momento yo hago la cara que hizo el compañero, que todavía se acuerda mucho de esa anécdota, pues yo creo que no logro ganar la confianza de sí, era Víctor, y el problema es que él era transgénero y tenía problemas ahí con los hermanos, y entonces echaban a andar a la mamá, y todo eso ya no tiene uno que ir investigando de esa plática en la premiación. Bien, pues lo paralingüístico, el lenguaje, el volumen, bueno, igualdad de la voz, silencios, pausas, el flujo de la conversación, prisas, si se apresuran tanto, van a mandar este mensaje de ya está jugando por el tiempo, o sí. Afortunadamente no me han mandado ese mensaje. ¿Verdad? También es un mensaje. Ritmo, velocidad de la conversación, los errores. La comunicación última. La comunicación se realiza de manera simétrica o complementaria. Y eso no quiero dejarlo pasar, porque de entender que la comunicación se da de esas dos formas, podemos pasar más adelante a entender la violencia. La comunicación se va a dar siempre en manera simétrica o complementaria. ¿Cuándo se da de forma simétrica? Se da de forma simétrica, me voy a adelantar antes de que terminen de leer, cuando estamos hablando entre pares. Si yo hablo con un compañero mediador, estamos de forma simétrica. Pero si hablo con la directora del Centro de Justicia, ya es complementaria. Yo estoy abajo, ella está arriba. La comunicación también puede tomar esa forma. Si se da la comunicación entre maestro y alumno, ¿es simétrica o complementaria? Complementaria. Aunque no sea violenta, pero tiene un gran ingrediente y una gran forma en que puede convertirse en algo violento, que la violencia también se da de forma simétrica o complementaria. Simétrica cuando los dos se pelean, cuando se dicen y se contestan. Complementaria cuando nomás uno, cuando uno ya tiene dominado al otro. Pues bueno, la interacción simétrica y complementaria creo que será el último tema. Ahí está otra vez Paul Václavic. Se inventó esa frase: llevar una vida amargada lo puede hacer cualquiera, pero amargarse la vida a propósito es un arte que se aprende y bastante difícil. Tiene todo un artículo este hombre en torno a cómo amargarse la vida. Si alguien tiene ganas de hacerlo, para que no sea tan difícil. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues otra plática verdaderamente interesante. Yo estudié para mediador y aquí conmigo está Antonio Llano, que fue uno de mis maestros. Fue maestro de la primera generación de notarios mediadores. Muchas gracias, Antonio. Como siempre, tu exposición son excelentes. Gracias. Te damos este reconocimiento por tu intervención. Gracias. Conmigo en la notaría 63, en el local de Correven. El doctor Rotondo se ha movido en un taller de 3 horas
así que quería yo acomodar en 3 horas. Va más bien en 45. El próximo sábado. Este sábado 17. Muy bien, pues estamos pendientes de este sábado 17 para hacer este evento que así continúa nuestro amigo Gustavo, distinguido notario, aparte amigo mío y amigo de todos nosotros. Gracias. Él nos va a impartir su plática. Toma el micrófono. Muchas gracias. Le van a dar una presentación. Sí. Yo creo que tenemos que Yo sí utilizo este. Sí. Voy a aprovechar en hacer la presentación del señor notario Gustavo González Fuentes. Él va a hablar sobre el notario y su posibilidad de actuar como mediador certificado. La referencia profesional pues es muy amplia, pero me daré nada más una pincelada rápida de la trayectoria tan interesante que tiene el señor notario. El señor notario es notario público en Monterrey, es licenciado en comunicación, tiene una maestría en métodos alternativos de solución de controversias y es presidente del Comité del Sistema Anticorrupción para el Estado de Nuevo León, así como secretario de Finanzas del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Adelante, maestro, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Quiero primero agradecer aunque ya no está porque tuvo que tomar un avión, el doctor David Figueroa Márquez, amigo mío también, al doctor Raúl Contreras, el director de la Facultad de Derecho, al presidente Armando Prado y a mi amigo Carlos Durán también. Muchas gracias por esta opción. Nosotros pensamos ordinariamente que la mediación es un tema de novedad o es un tema que es de reciente creación. No es así. Quiero comentarles que aproximadamente unos 500 años antes de Cristo, el filósofo Confucio ya decía que para obtener una resolución óptima en el caso de controversias o de desavenencias, debía de ser esta a través de la persuasión moral o el acuerdo o el convenio, y no bajo el impacto de la imposición. Entonces, ya estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Entonces, es un tema que a lo mejor estaba un tanto dormido y ha tenido una relevancia. En los 80 la Universidad de Harvard, como lo comentó el doctor, el maestro Don Otón Pérez Fernández del Castillo, empezaron a ver que los tribunales estaban completamente saturados, todos los tribunales, y los maestros de Harvard, una de las universidades más importantes del mundo de derecho, veía que tenían que buscar alternativas. Y es donde uno de los conceptos que nos genera una posición de resolver los conflictos sin que haya un perdedor y un ganador es precisamente la mediación. Entonces, voy a hablar de la mediación en los dos términos. Como notario público nos da a nosotros un posicionamiento que en la mayor parte de las entidades federativas de nuestro país, México, casi en todas las entidades federativas, en sus leyes de notariados locales, dice que el notario puede ser mediador. Pues sí, perdón. Está en nuestras leyes, está en nuestras disposiciones legales, pero no nos dicen cómo. Y también dice que podemos ser árbitros, pero no nos dicen cómo lo hacemos. El tema de esta conversación va basada principalmente en que es recomendable que el notario, que ya tiene por su propia naturaleza delegada la fe pública que le otorga el Ejecutivo de su estado respectivo, y ya tiene la fe pública en un acto cotidiano, verbo y gracia de compra-venta, de hipoteca, de sucesiones, de testamentos, en esa situación ya tiene la fe pública. Y muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros en nuestra función, en nuestros recintos notariales, estamos ejerciendo la función de mediadores.
en un contrato de compraventa donde las partes aún no se han puesto de acuerdo, o bien quién quiere pagar el impuesto de un lado, o sobre todo en las sucesiones. En las sucesiones muchas veces va más allá el desacuerdo que puedan tener los hijos herederos del decuyus. ¿Cuál razón tendrían ordinariamente? Normalmente el padre dice, esto se lo dejo en calidad de legado a un hijo, esto se lo dejo en calidad de legado a otra hija, y muchas veces manifiestan sus desacuerdos en virtud de que no es la cuestión material, sino entra otro tema adicional, que son las emociones. Los mediadores trabajan todos los días con las emociones. Nosotros en nuestro quehacer notarial, como función práctica, ordinariamente desempeñamos la claridad de ser mediador. Pero si nosotros tomamos la función de mediador como tal, con la acentuación que tenemos en la materia notarial, créanme que nuestro desempeño profesional puede ser mucho más vasto y podemos tener mucho más oportunidades de llegar a ser mejores personas, mejores notarios y mejores mediadores. Por lo que voy a mencionar un tema de lo que significa la mediación en el punto de vista técnico y luego nos vamos a volcar en lo que tiene que ver con el punto de vista notarial. La mediación es un proceso de resolución de conflictos en la que dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona imparcial, el mediador, o que también se les conoce como facilitador, para llegar a un acuerdo satisfactorio. Es un proceso extrajudicial en donde la solución no está impuesta por terceras personas, llámense estos los jueces o los mismos árbitros. Los principios de la mediación tienen que ver con la voluntariedad. Uno de ellos. La voluntariedad es muy importante, que las partes que se sientan ante el mediador a tratar un tema tienen que hacerlo de manera voluntaria. Tienen que tener la espontaneidad en dos aspectos. La voluntariedad de sentar y resolver el tema entre las partes mediante un acuerdo con un facilitador llamado mediador. Pero esa voluntariedad también tiene que ver con la responsabilidad, que al acuerdo que vayan a llegar, ese también sea respetado y que no piensen que a lo mejor me equivoqué en el momento de firmar el acuerdo. Normalmente cuando llegan las personas ante un mediador de forma ordinaria, no al notario en su función, sino al mediador, normalmente, y está establecido en las estadísticas, que cerca que un 50% las cuestiones ya quedan resueltas de antemano. ¿Por qué? Porque ordinariamente existe esa voluntariedad de llegar a buscar un arreglo, un convenio, con las personas que ya tuvieron un conflicto previo y hay un encontramiento entre ellos. Otro de los requisitos o principios de la mediación es la flexibilidad. Para llevar a cabo un proceso de mediación, a diferencia de los procesos judiciales, las audiencias que se llevan a cabo en el ámbito judicial acá son flexibles. Es decir, el mediador tiene que tener la facultad empática para poder estar en que las partes se sientan con la flexibilidad y la comodidad de buscar el beneficio y el acuerdo que al final de cuentas proviene de un conflicto que tenían entre las partes. Otro de los puntos es la confidencialidad. Este tema es muy importante. El mediador tiene que hacerles ver a las partes, a los mediados, que lo que se esté tratando de manera oral dentro del proceso de la mediación es completamente confidencial. Es confidencial y les tiene que explicar, o se les debe explicar a las partes mediadas, que él no podría, en caso de que no llegasen a un acuerdo dentro del proceso de la mediación, él no podría ser testigo en un juicio y no podría ir a formar parte a uno de los dos mediados. Entonces, es una obligación y tiene una responsabilidad, incluso administrativa, y hasta podría ser de penal, porque estaría divulgando un tema que es completamente confidencial. De tal suerte que los mediados se sienten con la comodidad de lo que se está tratando en esa reunión, en ese recinto, está el mediador y los dos intervinientes. Pueden estar presentes en algunos casos sus representantes legales, que ordinariamente también pueden formar parte de lo mismo.
de los intervinientes que estuviesen presentes en ese tema podrían en ningún caso violentar lo que viene siendo la confidencialidad, la legalidad. Es muy importante que el tema de la legalidad esté siempre presente. No puede llevarse a cabo un acto de mediación si los actos jurídicos o los hechos que se están contraviniendo de un conflicto previo tuvieron que ver con una acción ilegal. Tiene en todos los casos que ser de un orden legal. Se derivan, por supuesto, procedimientos de carácter civil, mercantil, familiar, sucesiones, hasta penales, no de los delitos de alto impacto, y se pueden resolver. Entonces, es muy importante que siempre tengan el rubro del ámbito de la legalidad. Neutralidad. El mediador debe siempre manifestarse de una manera neutral. Puede tener, porque eso sucede como parte de la condición humana, más empatía con uno con otros de las partes, pero esto no debe denotarse ni manifestarse a las partes, porque siempre tiene que manejar una neutralidad. Es decir, él es un facilitador, como nos explicaba el maestro González y el doctor Otón, es un facilitador que tiene que tener una comunicación clara, tiene que tener una comunicación precisa para que lo que se esté tratando del conflicto a dirimir pueda completamente ser entendido, comprendido, resaltando siempre las partes en las que coincidan los mediados, no en las que no coinciden. Porque se trata de que lo más pronto posible, a veces son 2 o 3, a veces hasta 4, las reuniones que se tienen dentro de los procesos de mediación, y esto resuelve de una manera muy rápida y muy empática los procesos. Les quiero comentar antes de continuar con los siguientes principios. Hay aproximadamente en los distintos centros de mediación o centros de medios alternativos de resolución de conflictos de las distintas entidades federativas, quiero comentarles, porque aquí tengo entendido que la inmensa mayoría somos abogados y la inmensa mayoría estamos relacionados en el ámbito notarial. Aquí tenemos nosotros un nicho que, créanme, no lo estamos explotando como deberíamos en los términos de lo que significa. Si nosotros llegamos a obtener como abogados, como notarios que somos, o abogados de notarías, no está, quiero decir que no está nada más restringido para que sea notario, a poder explotar la mediación, ordinariamente en las provincias el mediador certificado tiene la opción de poder entrar a dirimir los conflictos de las partes y tener derecho legítimo a un cobro de un rubro de honorarios. Por ejemplo, en España anda aproximadamente en 150 euros la hora, lo que se está ordinariamente viendo. Aquí en México, dependiendo del caso a dilucidar, puede fluctuar entre 2.500, 3.500 y también de la zona donde se encuentre, que vienen fungiendo como unas entrevistas de trabajo. Quiero comentarles que no es privativo de los abogados ni de los notarios, que es el nicho que les quiero comentar, el que sean mediadores. Hay un grupo muy importante y muy fuerte que está tomando, y aquí el doctor Otón y el doctor González no me van a dejar mentir, que los psicólogos están entrando muy bien en el ámbito de la mediación, porque además de que son buenos en la comunicación, su estructura educativa así lo indica, su medición de las emociones. A veces son mucho más empáticos los psicólogos, que conocen lo que viene siendo el lenguaje corporal, la expresión de las partes, que los mismos abogados. Entonces, ordinariamente, estuve revisando en el caso de Nuevo León, tenemos más o menos el 55-60% de asuntos resueltos de mediadores por psicólogos, un 15% por trabajadores sociales y el resto por abogados. Esto nos lleva a pensar que no estamos ejerciendo lo que deberíamos de ejercer, teniendo una instrucción práctica y llana en lo que viene siendo la función de mediador. Nosotros tenemos, como notarios públicos o los que trabajamos en notaría, tenemos un beneficio adicional
a lo que viene siendo un mediador ordinario. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos una fe pública y además nuestra formación de notarios nos hace ser neutrales, nos hace buscar el equilibrio de las partes y el no conflicto. Ese comentario muy antiguo de notaría abierta, juzgado cerrado, o los magistrados de la paz. Obviamente la mediación lleva a una doctrina que es la cultura de la paz y reforma el tejido social. Entonces, nosotros los exhortamos, voy a hacer un pequeño speech antes de este tema. Acaba de firmarse la semana pasada un convenio de donde la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Facultad de Derecho, esta magna casa de estudios, junto con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, para generar un curso, un posgrado de mediación para los notarios, para los abogados de las notarías. Esto va a ser coordinado por el maestro don Otón Pérez Fernández del Castillo, y va a ser por teleconferencia a nivel nacional. Estamos analizando todo el tema, ya lo suscribió ese convenio el doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y nuestro presidente nacional, el licenciado Armando Javier Prado Delgado, y lo está coordinando el doctor Pérez, don Otón Pérez Fernández del Castillo, con toda su experiencia y capacidad para toda la República Mexicana, y todo el mundo se va a poder inscribir. Les vamos a mandar toda la información para poder llevar a cabo este proceso. Es a través también de nuestro compañero, el maestro Gerardo Aparicio, que es nuestro secretario de académico de nuestro Colegio Nacional. Muy pronto, a lo mejor llegando al doctor, a lo mejor en octubre ya estamos empezando. Yo los conmino a que abran este espacio. Estamos buscando las mejores opciones económicas, también de horarios, para que podamos asistir. Y adicionalmente a este tema se va a firmar un convenio a través con el doctor don Otón Pérez Fernández del Castillo, con todos los tribunales de justicia de la República Mexicana, para que todos los que podamos accesar a este modelo de mediación podamos inscribirnos y nos den la opción de tener la calidad de mediador certificado privado. Bueno, ese es un don que impartiría. Queremos ver, Carlos, posiblemente sea desde aquí mismo, como aquí ya tenemos la plataforma, puede ser también de nuestro Colegio Nacional, pero no tenemos esta capacidad porque lo vamos a hacer presencial y telemático. Ya está acordado, ya nos faltan los últimos afines. Queremos ver si pudiera ser desde aquí mismo, para que toda la República Mexicana tenga el conocimiento de la causa y el efecto de la mediación, que además, concluido este tema, con un examen en el Tribunal Superior de Justicia de cada entidad federativa, concluye y se obtiene la mediación, con un convenio previo que se firmará en muy poco tiempo. Entonces están todos cordialmente invitados. El otro de los temas de la mediación también es, de los principios de la mediación, es la imparcialidad. El mediador está obligado a ser imparcial en el sentido de que no puede tomar partes. Es un facilitador, comunicador, que muchas veces sucede que llegan los mediados, se sientan ante el mediador y se quedan callados. Y su problema, su conflicto que llegan ante el mediador a conocer es que nunca hablaron, nunca expusieron sus temas, no supieron cómo comunicarse. La facultad que tiene el mediador en su carácter de facilitador es precisamente tener este acercamiento y buscar la imparcialidad en todos los casos. Como comentaba ese acto nuestro maestro, el doctor Don Otón, hay personas que en las mediaciones quieren todo. Oiga, yo quiero, en un caso de un divorcio, una mediación, yo quiero la casa, la inversión, la camioneta.
¿Y el señor qué se lleva? Bueno, lo que pasa, usted lo recibió todo por herencia, porque en mi estado el artículo 178 dice que si recibes por herencia o a título gratuito del Código Civil, no entra en la sociedad conyugal. No, dijo, lo ha hecho todo mi esposo, pero le he dado 10 años de trabajo y de vida. Deme todo eso. Entonces, ahí es donde el mediador debe de entrar a buscar el equilibrio, mostrando el rango de imparcialidad. El mediador se está dando cuenta que esta persona está pidiendo demasiado en esta solicitud, lo está viendo, no lo puede manifestar porque se va a parar y se va a ir. Una de las partes de la misma mediación es que dura esto hasta el momento que las partes quieran. Esa es algo que les permite a ellos sentirse de una manera o de una manera ordinaria cómoda, de decir, bueno, si esto no me gusta o siento que me encuentro en desventaja o desprotegido o desprotegida, yo me voy. Esa facultad les permite poder seguir teniendo las reuniones, poder seguir platicando y poder seguir teniendo las opciones de resolver de manera definitiva y no a través de una sentencia con más instancias posteriores para poderlo resolver. De tal suerte que esto nos daría un posicionamiento de la imparcialidad que en todo caso el mediador debe de demostrar. La equidad es otro de los principios de la mediación que debe ser completamente equilibrado. Es muy difícil si hay 100 pesos que uno se lleve 50 y otro 50. Esa equidad es relativa, no es absoluta, porque no es una sentencia donde dice te va a apartar la casa, se va a vender en $1,000,000, va a ser 500. No, la mediación tiene la parte de la flexibilidad, que dentro de esa equidad las partes salen conformes y muchas veces entre ellos, con la ayuda del facilitador, entre ellos van encontrando un acomodo y un reconocimiento que se debe de tener a la otra persona por lo que están pugnando o por lo que en su momento pudo haber generado ese conflicto. Entonces, ahí lo van llevando de una manera clara. La honestidad. La honestidad es otro tema que el mediador debe tener en todo caso y tener el sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos. El ser el sentido común, desafortunadamente así es, somos parte de la condición humana. La honestidad. Cuando llegan las personas con el mediador, se supone que el 50% del proceso ya está resuelto, se supone. Ya llegaron, ¿por qué? Porque voluntariamente se están sentando ante el conocedor de la mediación y van a llegar a un acuerdo. Al menos eso es lo que las partes al inicio esperan. Transcurrido el tiempo y ven que los enconos a veces son ya completamente insufribles, como cuando una persona tiene desafortunadamente un padecimiento mental y va con un psicólogo y no lo cura, y luego va con un psiquiatra y tampoco, y toma medicamentos. Bueno, hay temas que llega hasta la circunstancia de que a lo imposible nadie está obligado. Sin embargo, la honestidad sí es completamente la circunstancia de la honestidad por parte de uno que ve que es insalvable el problema que tienen las partes. Bueno, debe de decir, señores, van a tener que llevar a cabo su proceso judicial. Me quedan 7 minutos. Perdón. Perfil de los mediadores. Deben ser sensibles a las necesidades e intereses de las personas. Es decir, el mediador debe de tomar la información y debe de ser empático en la sensibilidad del problema que les aqueja a las partes. Porque si es un mediador que no está involucrado emotivamente, que es lo que a ellos los está llevando al conflicto, les generaría un problema de distancia. Entonces es muy importante que sean flexibles, como ya lo comentamos. Si en una cita te dicen es a la 1 de la tarde y luego la cambian porque resulta que la señora tiene que llevar al niño, debe de ser flexible el mediador, a diferencia de lo que es un proceso judicial, donde la audiencia es a la 1 de la tarde, tus problemas a nadie le interesa, y si no se desahoga, se da cuenta que te lo estás aceptando. Quiero resaltar, voy a quitar una parte por el tiempo que me queda, voy a quitar una parte de lo que debe tener el mediador con
las empatías de las partes. Quiero resaltar este tema que ya muchas personas lo han estado viendo hoy, de las diferencias entre un proceso legal y una mediación. En el proceso legal, las partes no controlan el resultado. Es decir, el juez va a venir a resolver bajo qué tenor va a dar su sentencia, y yo aporté lo que estaba de mi parte, o mi abogado aportó lo que estaba de su parte, y del otro lado igual, y va a dar una respuesta. Entonces, ahí se sale del control. En el caso de la mediación, las partes controlan el resultado. En el caso de los procedimientos legales, la representación legal es de las partes. En la mediación, las partes actúan directamente. En los procedimientos legales puede crear nuevas fricciones. Dentro de los procesos estás poniendo cosas que no eran dentro de la circunstancia y dice, bueno, pues es que fue lo que me dijo el abogado, pues si no digo esto, pues lo voy a perder, me voy a ver en desventaja. Entonces, eso hace muchas veces dentro de los procedimientos judiciales las circunstancias más conflictivas entre las partes y no van a hacer resolver su problema. Y en la mediación la relación preexistente continúa, porque al final, si llegan a un acuerdo bilateral para las dos partes homologado y de acuerdo, van a seguir con la relación. En los procedimientos legales son procesos prolongados y caros. Mucho más caros estar en un proceso legal, con lo que cobran los abogados, los tiempos, los procesos, los intermediarios, es mucho más caro que lo que viene siendo en lo que economiza los tiempos de la mediación. En los procedimientos legales hay un ganador y un perdedor. En la mediación, la solución es favorable para las dos partes. Las dos partes van a suscribir el acuerdo y van a terminar con una situación resuelta. En los procedimientos legales se centra en hechos, y en la mediación se centra en las relaciones personales. ¿Me quedan? ¿Todo? 2 minutitos. Las fases del procedimiento de mediación. El primero es el discurso de apertura de la mediación. El segundo es la recolección de la información. El mediador tiene que tomar todos los datos que traen, cuáles son los conflictos que se están generando y ver las partes o resaltar las partes en las que deben de estar empáticos. Identificación de temas principales y agenda de trabajo. Esas son las fases del procedimiento. Generación de opciones. La generación de opciones siempre buscando el cómo sí, no el resaltar el problema mismo, sino la posible solución. Luego, la otra es la evaluación de opciones. Se presentan las opciones. El mediador, por su propia naturaleza, no les propone, no les dicta, no les dice ni les recomienda cómo resolver su problema. Va manejando la mediación en una comunicación perfecta y en una simbiosis con los mediados para que ellos sean los que van llegando a su acuerdo. Y en el momento de que entre las partes pueda haber cierto conflicto, el mediador resalta el tema en que las dos partes coinciden, para tratar de olvidar la parte en la que no coinciden y hay mayor discrepancia. Y al final de este tema es el acuerdo. Yo creo que culmina, ¿sí? Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes y muy amables por todo. Bueno, pues también le entregamos a Gustavo González Fuentes, notario, y después de este tema a todos nos encantó. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amable. Y les recomiendo el curso de mediación. Muchas gracias, les recomiendo el curso de mediación que muy pronto iniciará, y yo creo que a inicios de octubre, doctor, estaríamos arrancando, ¿no? Ya con ustedes de regreso. Muchas gracias a todos por su apoyo.